Toluca. Segundo es LAFC, segundo de su conferencia. Ok. Ah, sí, es segundo. Segundo, sí. Sí, y si fuera un torneo normal, vendría el partido de vuelta. Y el Toluca en casa le metería 3 o 4. Si fuera un torneo normal. A ver, en donde nuestros equipos están al tiro es en la CONCACAF, es donde están ya En un partido, en un más torneo regular, ¿no? más embaladitos. Al final esto pues, se toma como el torneo de la Copa, fue lo que vino a sustituir la Copa. Los clubes centroamericanos al mismo tiempo hacen su Copa y hacen también de Se del meten Caribe. y los que clasifiquen de aquel lado se meten a la CONCACAF 2027. Ahora, a diferencia del partido anterior de Rayados de Monterrey, hermana, arranca ahora sí Corona, arranca Rossi, arranca Cooper, o sea... Monterrey, ¿ok? Sea con Monterrey, ya con Monterrey, Perdón, estaba viendo como Monterrey. Pero bueno, en el caso de Toluca, ¿es candidato al título cuando pierde así? Sí, la manera. Sí. Sí, porque tiene las individualidades, la colectividad. Cosa que Chivas aquí voy. El Toluca ya cambia. Perdió, pero pues ahí es diferente. Cuando no le tienes odio ni resentimiento, claro que no pasa nada. Rencor. O rencor. Ay, eres divino, o algo ¿eh? así. O mala Eres leche. divino. Cada quien le va a poner una palabra. ¿Te fijas? Le van sumando cada palabrita. 15 remates totales, 6 al arco de los que tuvo el Toluca. Se salvó Toluca de que le me clavaran ahí. Los mismos números que el Guadalajara y pierde igual que el Guadalajara. 15 tiros, 6. Ahí sí, No es ahí ju- sí lo remarcas, ¿no? no es Y jugar ahí sí bien. no pasa nada porque no la metió el Toluca. ¿O No, cómo? también Quiero es que una me derrota, expliques. es una derrota. Y entonces sí es favorito No el es- Toluca y el Guadalajara, ¿no? Ok. El Toluca, para empezar, es el campeón de la Champions, ¿no? Ajá. ¿Chivas de qué es campeón? El primer partido. ¿De Toluca lo Chivas ganó de qué es jugando en su campeón casa. últimamente? ¿Eh? ¿Chivas de qué es? No, de qué es- pero Ah, es que estamos analizando las mismas circunstancias en los dos partidos de los dos equipos hoy. ¿Por Ok. qué cambia una con la otra? No entiendo. ¿Chivas tiene las individualidades que tiene Toluca? Sí tiene muy buenas. ¿Mejores? Claro. Bueno, pues tiene número? a un No. goleador de los dos últimos torneos. No, Pietra, Armando no. González, ¿cómo no? Por cantidad. ¿Cómo o sea, no? ok. Alvarado no es Uno. una gran individualidad. Cuando no quiere tuvo pesar, pesa y cuando un no, lo gran normal. mundial, Alvarado no ha sido Sí. el jugador destacado de los últimos Ya partidos. contra Inglaterra no dio un gran partido. Hay la una verdad. gran diferencia. Sí. Hay una gran diferencia. El técnico, vas a decir. Sí, señor. Ahí está. Hay una gran diferencia. Mohamed está en otro nivel. Milito ha mostrado cosas importantes, pero ahora es cuando. Falta el título. Ahora es cuando Claro. yo quiero ver a Milito, porque lo he visto titubeante, lo he visto dubitativo, Tigres lo goleó. alterado en sus declaraciones. Sí. Ahora, bueno, le gana Dallas y bueno, te pueden ganar, no hay ningún problema, pero ahora es cuando tiene que revertir la situación, tiene que corregir, tiene que incluir a los refuerzos que creo que son muy buenos. El caso de Carrillo, sobre todo, tiene que manejarlo adecuadamente para sacarle provecho. Y ahí sí hay una gran diferencia entre Mohamed y Milito. Ok. Dentro de lo que tú preguntabas, ¿es Sí. que es lo mismo? O decía Pietra, ahí están los mismos números, Claro. prácticamente el mismo resultado, sí. Individualidades, pues mira, a mí el plantel de Chivas me gusta. Me Pero gustan te- sus jugadores. Pero es mejor el de Toluca. Me gusta más el de Toluca, pero Chivas no desmerece en lo absoluto. Donde hay una gran diferencia es en el cuerpo Paco, técnico. me encantó todo lo que describiste. Gracias. Lo único que podría pensar que me gustó y no me encantó, pero sí me gustó, Sí. fue lo de decir que se equivoca Milito en las declaraciones. Simplemente porque fue más directo. No hoy. No hoy. Esa ocasión que se Sí. equivocó y que hablamos la semana, que se alteró un poco. enganchó Se con enganchó, el se periodista, enganchó. ¿sí? ¿Cuántas veces no se ha enganchado el Tony Mohamed? Sí, tienes razón. El asunto es que lo hacemos más Fue dramático. muy duro, lo reconozco. Más dramático Exageré. porque es su forma de ser más constante está de bien. Tony Mohamed a Ok. comparación de Milito, que ha sido más Es que no lo mesurado. había hecho pero desde pero que es llegó, un crecimiento. Tú no lo sabes había que, hecho. que nos hierve la sangre en el fútbol. bien. Cuando empiezan a hacer preguntas con mucha polémica y drama y con intención, tú sabes, ¿Te jiribilla. refieres a Álvaro? Sí, hay periodistas que o son así. a periodistas, en la rueda de prensa. Parecido, de seguramente Milito. le hubiera hecho preguntas Prepárense, más estén directas. listos, les pueden preguntar Pero yo cualquier no le veo cosa. ningún problema al que se haya enganchado Milito. así. Pero Alvarito ya Nada. cuando así Prepárense. está con él, ya no es así. Hay un dato, Estén al tiro nada más. Alvarito ya cuando está con ellos ya es buena onda. Hay ya un les dato pregunta matón. A modo. No, eso es mentira, pero... hay un dato matón que le juega muy en contra a Pero le haré Guadalajara. creer que ¿no? usted quiere creer lo que Porque quiera. nos hemos quedado con la percepción de ¿Un dato qué? matón, que le juega muy en contra a Guadalajara. Ok. Porque nos hemos quedado con la percepción de que juega bien y que solamente falta el gol.
De los últimos 7 ¿Le partidos. estás diciendo eso a Pietra o a todos No, nosotros? a todos. Ok. De los últimos 7 partidos que Guadalajara ha jugado, en todas las competencias, ha ganado 1. Y fue contra Juárez en el minuto agregado prácticamente. Esa no es opinión, es Es un dato, por eso digo, es un dato matón. Solo una Pero victoria como tiene en los sí últimos está 7 la partidos. percepción de que juega bien, de que llega, que solamente falta el gol. Es que no es percepción, hemos es la perdido ese realidad, ya dato, están pero, las pero estadísticas. está bien. Que fue pero- eliminado. Está bien, pero la estadística al final de cuentas más importante No. de todo lo que hablamos No es fue capaz. de 7 partidos, una sola victoria. Es fuerte, ¿no? Para un equipo que juega bien y que solamente le falta el gol. Y olvídate de eso. No hay partido en el que no reciba gol. Salvo Bravos, no hay partido en el que no reciba gol. Bueno, No recuerdo que hayan hecho tanto énfasis en el torneo pasado cuando ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. Ahí no decían nada. bien. Monterrey contra Miami. Vamos a las secciones de Monterrey contra Miami. Monterrey vence al cuadro de la Florida sin Messi por el fallecimiento de su padre y con cambios de arranque en la alineación, hermana. El Totalmente, Monterrey. desde el inicio, ¿no? Ahora inicia con Hugo Kuipers en lugar de Yuka. Yo creo que está encontrando ese delantero importante. Además, también la importancia de que ahora Lucas Ocampos está generando más de lo que lo vimos cuando lo acompañaba Sergio Canales. Muchísimo Sabíamos muy más, bien Ceci, que Sergio mucho Canales era un imán a través de su creación, de su recuperación, y ahora el número 7, Ocampos, es importante porque hace jugar incluso hasta al Tecatito, también a Rossi, una gran contratación, el número 9, después a Orellano también por derecha. Genera bastante, pero también hay una similitud con el Guadalajara. Se defiende muy mal. A comparación ahora con el Inter de Miami, es que sin Messi sí bajó la cuota de ser más letal el Inter de Miami en casa, y es cuando capitaliza el Monterrey. Ahí la buena intervención de Ríos. Antes el 1-0 de Paul en contra de Cárdenas. Otra vez Ríos, pero bueno, vendría aquí el remate Kuipers. para caer el primero Kuipers. Dionisio Estrada, ¿por qué ganó Monterrey? Bueno, porque en el segundo tiempo sí empezó a ser mucho mejor que el equipo de Inter Miami, ¿no? Esta que falla increíblemente el propio Diego Rossi, ya había hecho lo más difícil, llevarse al defensa, y después sí pensaba uno que podía cruzar, pero después termina resolviendo bien justamente en esta jugada, y entonces se termina llevando Monterrey, merecida la victoria, sobre todo por lo que hace en el segundo tiempo, donde encuentra el gol rápido en el arranque de la segunda mitad, y mata justamente cuando el partido ya se estaba acabando. Así, posteriormente, Una revisión la ahí. roja, y vámonos. Pero No, la revisaron y es amarilla. Sí, exacto, no fue amarilla porque Bien. se tocó la pelota. Monterrey. Es cierto. No es la esto. primera vez que Monterrey le gana a Inter Miami. Canales hacía lento al equipo, aunque tenía embelesado a mucha gente aquí. A mucha gente. ¡Hombres! Hombres, denle el valor. Canales. Denle el valor. Hacía lento al equipo. Bueno, Paco, León venció a Orlando City 2-1. Muy bien, León. 6 puntos, 2 victorias. Otro equipo de la Liga MX que le gana a un equipo de la MLS en ese torneo que ya dimos nuestra opinión, pero bueno, es importante para León que no ha iniciado bien, apenas le ganó a Pachuca en la liga y que está utilizando este torneo para revertir las cosas y Gandolfi creo que le está encontrando la mejor versión a León. Ya le había ganado a Nashville, que es el Sí, mejor equipo de la actual sí. temporada en la MLS. El Atlante. Uy, lo golearon al Potro. Y el Oh, partido claro. terminó caliente, ¿eh? Los últimos 10 minutos, muchos empujones con atos de bronca. Esta Sí anulan el gol, ¿no? no, a mí no me... O sea, ¿tú crees que a Mayrani la árbitra se equivoca en eso? Sí. Ok. Solansbud, Engel y Pablo Enrique Ruiz al 90 son los que marcaron por el cuadro del Real Salt Lake. También expulsaron a Miguel Herrera. Herrera, A sí. Herrera. 4-0, 4-0. Algunas modificaciones hizo el Atlante. Arrancó Jiménez, Portales, de los que venía jugando. Ahora, los equipos Bagui, de la tercero, MLS, Quirós, Jiménez. ¿cómo? Son felices ganándole a los equipos de la Liga MX. No, claro. Son felices, Es que, es su Paco, año, su pero temporada. Festejan, hacen se posicionan. coreografía y dan la vuelta. Está De bien. los- Después hay que ver en qué lugar queda Real Salt Lake.
Los primeros 4 de los En equipos. CONCACAF, que es el que vale. Claro. De los equipos mexicanos, Juárez, León, Tigres y América con un partido menos. Son los primeros. La pesadilla que muchos aficionados mexicanos temían desde que arrancó este nuevo formato de la Leagues Cup finalmente se hizo realidad. Los equipos de la MLS están pasando por encima de los clubes de la Liga MX y la mayoría de nuestros equipos ya se quedaron fuera de la pelea por los cuartos de final, mientras apenas un puñado de clubes logra salvar el honor del fútbol mexicano en esta primera fase del torneo. Vamos a los números, porque son bastante duros. Este año, la Leagues Cup cambió su formato. Ya no hay grupos mixtos como antes, sino que se arma una tabla independiente para cada liga. 18 equipos de la Liga MX contra 18 de la MLS, donde cada club juega 3 partidos exclusivamente contra rivales de la otra liga y solamente los 4 mejores de cada tabla avanzan directamente a los cuartos de final, que se jugarán entre el 25 y el 27 de agosto. El sistema de puntos también cambió. Se otorgan 3 unidades por triunfo, 2 por ganar en tanda de penales y ninguna por derrota. Pues bien, después de solamente 2 jornadas disputadas, ya hay entre 8 y 10 equipos mexicanos completamente eliminados de manera matemática, sin ninguna posibilidad de meterse entre los 4 primeros de su liga. Un panorama que se ve todavía más preocupante si se compara con ediciones anteriores del torneo. Y aquí es donde entra la parte más dolorosa. Varias de esas eliminaciones llegaron con marcadores que se sienten como una auténtica humillación para el fútbol mexicano. Atlas cayó 3-1 ante Columbus Crew y después 2-0 frente a Charlotte FC, sin poder mostrar reacción en ninguno de los dos encuentros. Pachuca se fue con las manos vacías tras perder 3-1 contra Cincinnati y 2-1 ante el propio Columbus Crew, dejando dudas sobre el nivel real de los Tuzos fuera de la Liga MX. Pumas, que venía de golear en el torneo local, se desinfló por completo en este certamen internacional, cayendo 2-0 ante Charlotte FC y otra vez 2-0 frente a Cincinnati. 2 derrotas idénticas que confirman que el equipo no logró adaptarse al nivel físico de sus rivales estadounidenses. Y a esa lista de eliminados también se sumaron Chivas, Puebla, Querétaro, Necaxa, Santos Laguna y Atlético San Luis, equipos que no lograron sumar ni un solo punto en sus primeros 2 compromisos, dejando un panorama que confirma que el nivel de la MLS le sigue creciendo al fútbol mexicano partido tras partido. Ahora, no todo es negativo, porque hay un puñado de equipos que sí lograron salvarse de este naufragio generalizado. América, FC Juárez, Cruz Azul y León llegan con paso perfecto, 2 victorias en 2 partidos, encabezando la tabla de la Liga MX y prácticamente con un pie en los cuartos de final. Tigres aparece como el principal perseguidor de ese grupo, mientras que Toluca, Monterrey y Atlante todavía tienen posibilidades, aunque necesitan ganar su último partido y que se les den ciertas combinaciones de resultados para colarse entre los 4 mejores de la tabla mexicana. Dentro de ese puñado de buenas noticias, hay que destacar un par de resultados que le devolvieron algo de orgullo a la afición mexicana. Monterrey sorprendió al Inter Miami, que además jugó sin Lionel Messi, y León se impuso al Orlando City para mantener su paso perfecto en el torneo. Son victorias que, en medio de tanta mala noticia, sirvieron para demostrar que el fútbol mexicano todavía puede competirle de tú a los mejores equipos de la Major League Soccer cuando las cosas se hacen bien dentro de la cancha. La tercera y última jornada de esta fase se disputará entre el 11 y el 13 de agosto, y ahí se van a definir de manera oficial los 4 representantes de cada liga que avanzarán a los cuartos de final, programados para finales de mes. El premio para los mejores equipos no es cualquier cosa. Los 3 primeros lugares del certamen obtendrán un boleto directo a la CONCACAF Champions Cup del próximo año, mientras que el campeón se meterá directamente a los octavos de final de esa misma competencia. Así que todavía hay mucho en juego para los equipos que lograron sobrevivir a esta primera fase tan complicada, y todavía hay margen para que el panorama cambie un poco antes de que se cierre por completo esta ronda. Así que ahí lo tienes, una Leagues Cup que una vez más deja en evidencia la brecha que existe entre buena parte de la Liga MX y la Major League Soccer, con la mayoría de nuestros equipos eliminados antes de tiempo y con apenas un grupo reducido de clubes defendiendo el honor del fútbol mexicano en la recta final de esta primera fase, dejando sobre la mesa la pregunta de qué tanto se ha achicado realmente la distancia entre ambas ligas en los últimos años. Y para cerrar, ¿tú
¿crees que esta diferencia de nivel con la MLS va a seguir creciendo o todavía tenemos con qué competirles de igual a igual?